parte de un nuevo fenómeno. Un territorio explorado por unos pocos, al que esta noche intentaremos develar. Aquellos que se atrevan, sean bienvenidos a Fenómeno CC. Sí, amigos, Fenómeno Cero presentado por Matrix Pro Audio, sonido profesional, grabación y mastering, salas de ensayo, alquiler de sonido, Matrix Pro, 49197682, Abraham Lupi, 1077, Matrix Pro Audio presenta, en cero a la izquierda, Fenómeno Cero. Y nos metemos en el vudú. Sí, vamos a hablar un poco del vudú. Bueno, el vudú haitiano, africano en realidad. Africano. Bueno, el vudú surge, o sea, la religión vudú surge, más que la religión vudú, vamos a hablar de la magia vudú. Surge. Yo tengo una pregunta así, sí, desquitada, despojada. ¿Es posible revivir a un muerto? Y ahora te lo voy a contar, ¿no? Me acomodo para escucharte atentamente. Bueno, en realidad surge más o menos por el siglo X, cuando en Centroamérica y Sudáfrica comienzan a haber todo tipo de invasiones que empiezan a dominar a la gente negra, ¿no? Entonces, los primeros que fueron los árabes, franceses, alemanes, ingleses. Entonces, ¿qué pasa? Los africanos, ante esa cosa de estar mal y todo eso, empiezan a hacer invocaciones y a utilizar enseñanzas que le habían venido a ellos desde sus antepasados, ¿no? En realidad, la magia vudú parte fundamentalmente de Egipto, con una ciencia, se podría llamar, que es la nigromancia o la necromancia, que es la utilización de los espíritus bajos para adivinación del futuro y también para la reanimación de los muertos. Fundamentalmente tiene que ver con un libro que fue escrito por un sacerdote egipcio que fue Imhotep, que es el verdadero Necronomicon, que no es el Necronomicon del que habla Lovecraft. ¿Por qué? Porque él utilizó varias cosas, pero no la verdad, porque la verdad está justamente, la tienen en realidad las sacerdotisas de Isis, que son las que tuvieron primero el primer libro, que es el verdadero libro de los muertos, que no es el libro de los muertos que se conoce, el libro blanco de los muertos, que es cuando el espíritu tiene un montón de enseñanzas para poder pasar a los planos superiores y encontrarse con Osiris. Este libro es el verdadero libro que utilizó Isis cuando lo revivió a Osiris. ¿Te acuerdas que Set había matado a Osiris, entonces Isis lo revivió, ¿no? Ese libro llegó a manos de Imhotep y en realidad ese libro convoca a un espíritu muy vengativo y muy malo, que Isis lo utilizó únicamente para revivir a un dios, ¿no? Que era su marido. Pero Imhotep lo utilizó justamente para fines negros. Por eso es que en realidad es un libro negro que tiene nociones de necromancia y nigromancia, y también tiene cosas que tienen que ver con la magia negra y la magia roja. Entonces, los africanos, o sea, los que tenían iniciaciones a través de sus antepasados y que les fueron llegando estas enseñanzas, forman, más o menos por el siglo X, lo que es la religión vudú. Que la religión vudú en realidad es una sociedad secreta, es inaccesible, salvo para aquellas personas que pasen ciertas cosas y que vayan a ser nombrados como magos vudú. Un blanco jamás puede pertenecer a una sociedad secreta del vudú y jamás podría llegar a utilizar la magia vudú. ¿Un blanco nunca puede pertenecer? No, únicamente los negros. ¿Por qué? Porque justamente fue utilizada para vengarse de los blancos. Ante esa opresión que tenían los negros, la única forma era invocar ese tipo de espíritus.
Entonces, hay 3 pasos que se siguen para llegar a ser mago vudú. Lo primero es un ritual que se hace de aprobación, que es justamente tiene que ver con la vida de la persona que vaya a ser iniciada en el vudú. Tiene que ser primeramente una persona que haya dejado la niñez y se convierta en adulto. Generalmente son hombres los magos vudú, pero también se aceptan mujeres. Tienen que haberse desarrollado y tienen que haber vivido en su vida cosas que lo hagan como una persona especial. Por ejemplo, si iban en una balsa y se ahogaban las personas que iban, el iniciado para estar dentro del vudú tendría que haberse salvado de un ahogamiento. O bien si hubo un incendio, ser una persona que haya salido ilesa. O una persona que por ahí ante una situación de muerte muy grave haya sobrevivido. O por el contrario, haber sido una persona que nunca tuvo ningún tipo de enfermedad. Además, tener los conocimientos de ciertas plantas mágicas sin que nadie les haya enseñado. Y sobre todo también ser una persona fría. La frialdad también tiene mucho que ver en todo esto. Eso es lo que tendría que pasar una persona como aprobación. O sea, si estás dentro de esas pautas, podríamos decirle, entonces sí podés empezar lo que es la iniciación. La iniciación justamente tiene que ver con una ceremonia secreta en la que se le enseña todo lo que tiene que ver con la nigromancia o la necromancia, todos los secretos que hay en el Necronomicron y también la utilización de plantas que sirven para invocación de los espíritus y que después se van a utilizar para todo lo que tiene que ver con la magia vudú. Y después de eso ya se pasaría a lo que sería un ritual de consagración, que es fundamental, es en donde se hace un juramento. ¿Por qué? Porque los magos vudú, cuando ya se consagran, bueno, primero nunca pueden revelar los secretos, segundo nunca pueden atender a un blanco, y tercero nunca pueden dejar de formar parte de la religión vudú. O sea, si vos fuiste consagrado, nunca podés dejar de serlo, por más que la religión se haya vuelto contra vos, porque muchas veces, como hacen cosas negativas, puede llegar a afectar a la propia salud del mago, la situación financiera o de alguno de sus familiares, ¿no? Una vez que ya el mago es consagrado, o sea, un mago vudú, entonces, ¿qué es la magia vudú? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que hace? Hay 3 cosas que hace la magia vudú. Primero, que sería lo más común y lo que por ahí es lo que uno puede llegar a enterarse más comúnmente, son los trabajos. Los trabajos tienen que ver con una persona, por ejemplo, va a ver a un mago vudú y le hace todo tipo de preguntas. Este mago vudú lo que hace es hacer una invocación y hace una incorporación dentro del mismo de un espíritu bajo. Entonces a este espíritu bajo la persona le puede llegar a pedir cualquier tipo de cosas, desde matar a una persona o afectarla en la parte financiera, económica, en la parte física. O también se le pueden pedir cosas buenas, porque como el espíritu está siendo dominado, el espíritu ese, por más malo que sea, puede llegar a hacer cosas buenas. Y en esto lo que se hace, lo que va haciendo el mago vudú, es un muñeco que se hace con las características de las personas a la que se quiere vengar, ¿no? Porque generalmente las personas que van con sed de venganza. ¿Tiene un nombre ese muñeco? No, son muñecos vudú. Y ese muñeco, para hacerlo, o sea, mientras la persona le va hablando, se van formando y fundamentalmente la persona tiene que llevar alguna prenda o alguna cosa adquirida de la persona a la que le quiere hacer el daño, o bien algún pelo, que puede ser de la cabeza o un pelo púbico, o también uñas, ¿no? Eso es fundamental para que se pueda actuar en el vudú. Una vez que está hecho y confeccionado el muñeco, según lo que quiera hacer la persona, se le puede hacer. Se puede hacer también hasta una atadura sexual, que la persona no pueda servir más para el sexo, ¿no? Epa. Generalmente van mujeres eso también. Eso vengarse. Sí, es terrible.
Bueno, eso es lo que tiene que ver con los trabajos, ¿no? Después está la parte de la magia, que es la que se denomina de venganza o de ocultamiento de la verdad. ¿Qué es esto? Esto es únicamente hecho por los magos vudú cuando ellos quieren vengarse. ¿Por qué? Justamente porque por ahí una persona pidió algo, se le dio y nunca pagaron las ofrendas. Entonces el mago vudú se venga hacia esa persona. O muchas veces se vengan también de los mismos magos vudú que contaron cosas, secretos de la magia, o bien que dejaron de formar parte de la magia vudú. Esto tiene que ver con la utilización de unas hierbas, que son unas hierbas mágicas, unos preparados, que pueden ser en polvo o que pueden ser en pociones, ¿no? Que se dan a beber a una persona. ¿Por qué digo de ocultamiento de la verdad? Porque eso tiene también un fin, que es no demostrar la verdadera magia vudú. ¿Qué es lo que pasa con esto? La persona ya está identificada a la que se va a vengar, ¿no? Entonces, se le echa en la cara este polvo, se le sopla o bien se le da de beber sin que la persona sepa en algún momento determinado. Ese polvo entra en contacto, o ese líquido, entra en contacto con el cuerpo y lo que hace es tener a la persona en un tipo de catalepsia. ¿Qué es esto? Están todas sus facultades físicas totalmente paralizadas, pero no mentalmente. De acuerdo a cómo pegue la droga, esta droga puede llegar a hacer que la persona quede totalmente dormida y no se dé cuenta de lo que está pasando a su alrededor, o bien que esté despierta y se dé cuenta de todo lo que está pasando a su alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando la persona se la entierra y después se encuentran los cajones que fueron movidos o la tierra removida o los cajones arañados, o bien durante el velatorio, según la cantidad de droga que haya tenido, o sea, esta pócima, la persona puede revivir en el momento. Según como está enterrada, muchas veces con la fuerza que hacen, a pesar de que tienen movimientos muy rígidos, pueden llegar a romper el cajón, que generalmente eran cajones muy finitos, no son como los de ahora. Entonces las personas salían y claro, cuando los veían ahí es cuando los mataban, pero los mataban de verdad. ¿Por qué? Porque la gente decía, resucitó, es un muerto, más los movimientos, un susto terrible. ¿Pero por qué por ocultamiento de la verdad hablamos de esto? Porque en realidad lo que tiene que ver con la verdadera magia vudú es la reanimación de muertos para la venganza verdadera de los blancos, o sea, contra los blancos. Esto se hace mediante una invocación al espíritu, que no voy a dar el nombre, a ese dios negativo. ¿Por qué no? Porque no lo puedo dar, está dentro de un juramento, que es al que se invoca y que es el que tiene el poder de dominar a los otros espíritus bajos que se van a introducir dentro de un cuerpo, que el cuerpo tiene que ser el cuerpo de un muerto nuevo, o sea, tiene que ser del día. Si el cuerpo que se está utilizando se sabe que fue un espíritu bajo, se utiliza el mismo espíritu y se va a necesitar para que ese espíritu actúe dentro del cuerpo, de su propio cuerpo, algo que para él haya sido sagrado e importante en esta vida material. Entonces, por medio de eso se lo domina y se lo hace actuar. O también, si ellos convocan o invocan a un espíritu realmente fuerte y tienen un cuerpo bueno, porque no tienen el cuerpo de este espíritu porque murió hace mucho tiempo, lo que necesitan sí para dominar a ese espíritu es algún hueso de él o la calavera. Entonces, cuando ya se tienen esas cosas y se empieza a dominar a ese espíritu, el mago vudú lo empieza a dominar mediante el poder que le está transfiriendo este espíritu terrible, negativo o demoníaco, ¿qué hace? El cuerpo revive. Revive en un lapso determinado de tiempo, no dura más de 2 o 3 días el espíritu dentro del cuerpo. Entonces, en ese momento es cuando se manda a ese cuerpo con ese espíritu que lo está dominando, que lo está movilizando, a vengarse generalmente de las personas blancas con las que se quiere dominar, a las que se quiere vengar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te imaginas que si te aparece un muerto,
lo primero que haces, o te morís de un infarto o entras en un pánico terrible de que eras totalmente paralizado, porque en realidad son muy feos, porque es un cuerpo rígido, un cuerpo muerto. Entonces, generalmente estos cuerpos con este espíritu los mandan a matar a la persona que quieren matar, que generalmente eran los blancos. ¿Por qué? Porque no queda ningún tipo de cosa que diga quién lo mató, porque en realidad el que lo mata es un muerto. Entonces nadie queda prendido a nada. Y aparte, sobre todo, se utiliza esto para hacer entrar en temor a la persona. La diferencia de la magia vudú con el vampirismo es que el espíritu dentro del cuerpo dura nada más que 2 o 3 días, porque después entra en putrefacción el cuerpo. El cuerpo no tiene, o sea, el espíritu si bien es un espíritu muy poderoso que puede movilizar al cuerpo, no es un espíritu que tenga el poder de mantenerlo en la vida, que es lo que hacía Nosferatus y que por eso fue destruido, porque él mantenía a las mujeres, que hacía sus concubinas, entre la vida y la muerte. En realidad estaban muertas, pero su espíritu, su cuerpo seguía funcionando, porque él tenía el poder de mantener a las personas así, ¿no? A esas mujeres que, bueno, hicieron tantas cosas y por eso, por todas esas atrocidades, fue destruido el vampirismo, ¿no? Bien, la gente que quiera aprender más de vudú o acercarse más al tema. Más de lo que conté no puedo contar. Que no fue poco, Gladys, ¿eh? Bueno, mucha gente hace consultas telefónicas, vamos a dejarla. Tengo un montón acá de los llamados que recibí recién, pero los voy a contestar la semana que viene, no da el tiempo. Acá a ver qué nos dice. A ver. Es un dato cronológico, dice, que las potencias llegaron a América en el siglo XV. ¿Las qué? No, pero los primeros que llegaron fueron los árabes en el siglo X. Yo dije que empezó en el siglo X. Los árabes fueron los primeros que tomaron Centroáfrica. Bien. Que se llamaba así, ¿no? Bien, hecha la aclaración. Entonces, Gladys, hasta la semana que viene, entonces. Hasta la semana que viene quiero recordarles que, bueno, vamos a estar tocando para todos los cordobeses con la banda de ¿Este fin de semana? No, el que viene. En Semana Santa. Vamos a estar por Capilla del Monte, Villa Giardino, Cruz del Eje. Y, bueno, y decirles también que ya quedan poquitos CDs en venta de lo que fue el EP, porque ya sale el nuevo. En Lichi y en Locuras 11 y Flores. Gracias, Gladys. Bueno, un besito. Hasta la semana que viene. Chau para todos. Chau.